Bienvenidos a esta segunda entrega del curso de Microsoft SQL Server. Mi nombre es Willis Polanco y estaré compartiendo con ustedes en esta segunda ocasión. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema cliente-servidor. Primeramente vamos a ver lo que es la arquitectura cliente-servidor, conocer de qué manera funciona el intercambio de información a través de un cliente que consume los recursos que se procesan en un servidor para poder almacenar y extraer información desde una base de datos. En segundo lugar, vamos a estar viendo lo que son los sistemas gestores de base de datos, que sirven como procesos intermedios o intercambio de información a través de estos gestores. En cuanto a la arquitectura cliente-servidor, conocemos la arquitectura como un proceso mediante el cual intervienen dos actores, un cliente, en este caso un equipo que funge como un receptor de la información, y un servidor que funge como un repositorio permanente de la información a través de la cual el cliente puede acceder a través de una petición. El cliente envía una petición o una solicitud de los datos que desea que se procesen en el servidor para luego consumirlos en el cliente. El servidor procesa la información y la devuelve al cliente a través de una respuesta. Este esquema de intercambio se conoce como request response en inglés. En español lo conocemos como petición-respuesta porque el cliente, quien necesita consumir cierta información, la pide, la solicita en un servidor donde está almacenada bajo ciertos criterios donde se especifica la cantidad de información, qué tipo de información se necesita, de dónde se va a sacar, de qué tabla. Entonces se procesa toda esta petición en el servidor y luego se devuelve a través de una respuesta para que el cliente la interprete conforme a un formato establecido entre el cliente y el servidor y luego la represente utilizando una aplicación, un browser o cualquier sistema en el lado del cliente para poder mostrar la información que se consume del servidor. Bien, en un segundo escenario tenemos lo que son los sistemas gestores de base de datos, donde el cliente, el sistema gestor de base de datos y la base de datos en sí están interactuando para el intercambio de información. Pero en este escenario, en vez de una conexión directa entre el cliente y el servidor, tenemos el sistema gestor de base de datos que opera como un agente intermediario para poder procesar la consulta de información desde el cliente en el servidor. Entonces el cliente pregunta al sistema gestor de base de datos dónde está la base de datos para luego ir a buscar la información que necesita el cliente en la base de datos alojada en el servidor. Una vez se ubica la información, el servidor devuelve a través del sistema gestor de base de datos la información en la respuesta con el formato acordado para el cliente. En ese escenario tenemos un cliente y un servidor intercambiando información a través del intermediario sistema gestor de base de datos. Algunas características que tiene que cumplir con un sistema gestor de base de datos tenemos lo que es la abstracción. La abstracción no es más que la capacidad de poder separar la complejidad que tiene que ver con el consumo de información desde el cliente, pues hay muchos elementos que tienen que ver con poder procesar la información, poder garantizar la consistencia de la información, la seguridad, que a través de la abstracción podemos conseguir que el cliente no tenga que involucrarse o lidiar con todos esos procesos y dejarle esto al sistema gestor de base de datos. De manera que también tenemos lo que es la consistencia, que consiste en garantizar que la información va a estar con la integridad necesaria, con la estructura necesaria para poder ser útil y poder servir en el cliente de alguna manera. Entonces la consistencia garantiza que todo quien acceda a la información va a contar con una información actualizada, con una información íntegra que si se cambia, se modifica, se altera en algún punto, se mantenga en todos los puntos
consistentes y de manera íntegra la data que se ha alterado. También tenemos lo que son los criterios de seguridad, que tienen que ver con de qué manera se protege la información, si queremos controlar quién accede a la información, en qué momento accede, cuánto tiempo va a acceder, lo logremos a través de un criterio de seguridad gestionado por el CSGBD. En este caso, la seguridad garantiza que la información confidencial no sea accedida por alguien que no tiene derechos, no tiene privilegios para acceder a esa información, y eso es un aspecto muy importante a la hora de poder consumir información desde un cliente a un servidor de base de datos. También tenemos lo que son las transacciones, que garantizan que se ejecuten desde diferentes ambientes la información y que se pueda llevar un proceso de rollback en caso de que exista algo mal estructurado en la forma en que se consume la información o en la forma en que se manipula y se gestiona la información. Entonces, a través de transacciones podemos gestionar todo ese intercambio de información, poder hacer un commit de la información, hacer un rollback de la información, y de manera similar poder garantizar el respaldo de la información. Y eso lo vemos a través de el aspecto del sistema gestor de base de datos, que garantiza que se hagan las transacciones en nuestro servidor de base de datos. En cuanto a los diferentes tipos de sistemas gestores de base de datos que podemos encontrar, hay una gran esfera de marcas y productos que van desde los productos open source, que no cuestan nada para una empresa, hasta los productos que tienen un costo alto o mediano, dependiendo del volumen de transacciones que deseamos en nuestro sistema gestor de base de datos. Tenemos el caso de Oracle, que es un sistema ampliamente conocido en cuanto a manejo alto de volúmenes de información. Tenemos PostgreSQL, que es un motor de base de datos open source. Tenemos DB2 de IBM, Firebird, que es un sistema de gestor de base de datos open source. Tenemos Microsoft SQL Server, que es el que estamos viendo en este curso, MySQL, SQLite, que es un sistema empotrado que normalmente se utiliza en ambientes mobile. Tenemos Excel, Access, Informix, FoxPro, que todos son sistemas gestores de base de datos que garantizan poder intercambiar información o interrogar base de datos y hacer persistencia permanente en estos repositorios. Para resumir lo que hemos visto, hablamos sobre la arquitectura cliente-servidor, donde vimos diferentes escenarios donde un cliente puede consumir información alojada en un servidor y poder intercambiar información. Y vimos un escenario donde interviene el sistema gestor de base de datos o SGBD para poder interrogar la base de datos a través de consultas que se hacen directamente al sistema gestor de base de datos, y este garantiza una serie de elementos que son requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de base de datos, como es la abstracción, la consistencia, la seguridad y el hecho de poder realizar transacciones que nos permitan consumir la información. Esto es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Willis Polanco les facilitó en esta ocasión.